Muy bien, vamos a estar hoy viendo un tema que me fascina porque tiene que ver con esperanza, tiene que ver con visión, tiene que ver con futuro, tiene que ver con muchas cosas buenas que Dios quiere que nosotros tengamos. Y vamos a mirar como en la cocina. En estos días estaba pensando qué sería sin algunos elementos la cocina fundamentales. Quiero preguntarle hoy a las mujeres, ¿qué elementos, si te dijeran en tu cocina, qué no deberías dejar faltar algún ingrediente? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál dirían? La sal. Bueno, va ganando la sal porque la mayoría colocó la sal. Bueno, ¿qué otro ingrediente no dejarías faltar en tu cocina? A ver, mujeres y hombres, porque hoy los hombres ya cocinan. ¿Cuál? Agua, perfecto. ¿Qué otra? Aceite. Bueno, creo que son los tres más fundamentales porque todos esta mañana estaban diciendo en la primera reunión que hubo también un buen número por lo de la votación. Algunos están también por fuera, están de jurados, otros les tocó ir a votar en otra localidad. Bueno, entonces miremos que hay un elemento en la Biblia que es fundamental para nuestras vidas. Y así he llamado hoy la enseñanza. La fe, ingrediente fundamental para la vida cristiana. La fe. Y claro, hemos hablado mucho de fe, pero hoy yo quiero que tú estés viendo la importancia de lo que significa qué es la fe. Entonces, por favor, pongamos nuestra el primer versículo que está ahí en Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es la confianza de que en verdad va a suceder algo que tiene que estar en nuestra vida y que estamos anhelando que suceda. Y es lo que nos da la certeza de esas cosas que a veces nosotros no podemos ver. Y entonces el ser humano está diseñado para vivir en fe. Y miremos la fe, ¿por qué la Biblia la pone como algo tan importante? Porque en primer lugar, la fe no se genera por nosotros. Nosotros tenemos optimismo, tenemos muchas veces ánimo. Pero esta mañana le estaba diciendo, cuando conocí a mi esposa, ellos hacían un ponche. ¿Saben cuál es el ponche, no? Aquí, no sé si allá lo llaman, es tomar el huevo, la clara del huevo, no la yema sino la clara, y empiezan a batirla y eso va haciendo un batido. Y ellos le echaban azúcar y luego le echaban sábila, bueno, una serie de cosas. Pero a través de las horas, eso es como, ¿qué pasaba? Eso se iba diluyendo. Y me acordé de otro elemento que nos puede mostrar cómo a veces la gente confunde la fe con el ánimo y de pronto con la autoconfianza, con la autoayuda. Y es los copitos esos de azúcar, los algodones. ¿A cuántos les gustan los algodones? Levanten ahí la mano, a ver qué quiero ver. Porque les voy a invitar más adelante a los que levantaron la mano. Ya los otros ya perdieron, no les voy a invitar. No hoy, después. A mi esposa le fascina. Ella parece una niña chiquita, parece una... cuando ella ve esos algodones, ay papi, yo quiero un algodoncito. Pero me dice, pues que me engorda. Pero esos algodones tienen una particularidad. Cuando uno se lo mete a la boca, a la lengua, ¿qué pasa? Se disuelve. O a uno no puede coger ese y ¿cómo lo puede volver? Saben que así es muchas veces, es el estado de ánimo de nosotros. Porque confundimos la fe. Uno dice, yo voy con fe. Y si las cosas no pasaron, pues uno se desanima. Por eso muchas veces el venir a la iglesia no depende de buen ánimo, depende de fe. Porque acá cuando empezamos a cantar, pues ustedes verán que algunos no lo hacen, algunos se sientan, ¿no? Porque para creer en Cristo, para creer en Dios, necesito fe. Necesito que Dios genere en mí ese elemento que se llama fe, confianza. Entonces, para creer en Dios, necesito fe. Las personas a veces se atribuyen y dicen,
yo realmente cuando yo quiero voy a creer en Dios. No, tú no puedes creer en Dios si no tienes fe. Si la fe de Dios no está ahí. Porque la Biblia me dice en 1 de Juan que Él se acercó a mí. O sea, Él se acercó y colocó fe en mí. Ahí sí ya donde yo decido si yo realmente quiero o no quiero creer en Él. Nosotros le llamamos la gracia previniente. Y es cuando Dios se acerca a mí. Y entonces se acerca a mí y me da la fe para poder creer en Él. El día viernes, cuando hicimos el lanzamiento de los grupos de conexión, dentro del video que presentamos, se le preguntaba a la gente, si tú tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Y entre todas las respuestas que dieron, me llamó la atención una, que le dijo, yo le preguntaría a Dios por qué yo no creo en Él. Y muchas veces tú puedes estar aquí sentado y no crees en Dios. Tú puedes venir a este lugar y puedes hacer cosas y de pronto vienes, te simpatiza el pastor, como a veces no les simpatizó a varios. Otros vienen, les gusta la alabanza porque los hace descansar. ¿Saben que hay gente que a veces se viene a desenguayabar con la música? Yo escuché hace un tiempo a unos amigos de trabajo que me decían, voy a tal iglesia porque después de ese guayabo, escuchar esa música lo desenguayaba a uno tremendamente. Lo hacen. Un buen mensaje, bien. Entonces tú te preguntas, ¿por qué me cuesta tanto levantar mis manos? Porque yo no creo en lo que hace, me parece religión. Porque no hay fe. Y esa primera fe se llama don de Dios. Y ese don de Dios lo necesitamos para poder creer en Él. Pero Él nos los da. En segundo lugar está la fe como fruto. Y está ahí en Gálatas. Y en Gálatas dice que Él genera en nosotros la fe para creerle a Él, para tener la esperanza, para caminar en fe. No lo confundan con buen ánimo, con autoayuda. Ahora vamos a ver qué nos lleva a no tener fe. La fe genuina no es la de libros de autoayuda, porque esa se diluye. La fe verdadera no se diluye. Es continua, es permanente. ¿Qué creen ustedes que cuando el viernes fue muy estimulante ver la cantidad de gente que vino? Pero claro, muchos de los miembros de nosotros no pudieron venir por razones mayores, porque tenían otros compromisos, pero otros fueron totalmente indiferentes. Pero esto no me puede llevar a mí a desanimarme, porque si me desanimaría si viviera en un ánimo, en una autoayuda. Pero realmente quien me sostiene realmente para poder caminar es la fe que tengo en Dios, la que genera Dios, la que Él me la da. Entonces yo me enchufo aquí, haga de cuenta como si tuvieras un aparato y lo enchufas y tiene corriente. Esa es la fe, tengo que estar a través del Espíritu Santo conectado con Dios para que venga la fe. Pero miremos lo siguiente. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Entonces, miramos, colócame ahí. ¿Qué es fe? Esa sería la pregunta. Entonces, si yo pregunto qué es fe, tendría que responder a lo que el versículo me dice. Entonces, coloquemos qué es fe. Y ahí está en la Biblia. Yo no puedo inventarme porque la gente dirá, es la autoayuda, es que usted mentalmente se enchufa, usted todos los días repite, usted todos... Perdóname, si eso fuera así, no veríamos tanto caos que uno ve. Por eso esta nación no la va a cambiar un hombre, una mujer, porque suba a la presidencia o vaya en el Senado. Lo van a cambiar verdaderos hombres que vivan por fe, que vivan una verdadera fe en Cristo. La fe entonces es la confianza de que lo que yo espero en Dios va a suceder. Es la certeza de las cosas que yo no puedo ver y va trayendo algo nuevo en mi vida. Va trayendo cosas diferentes. Pero miremos, ¿qué más nos dice la palabra? ¿Qué es fe? Dice, más adelante, miremos el siguiente versículo. Sigamos allí.
Bueno, entonces pongamos el número 2, por favor. Van a tener un poquito de paciencia porque esto se trastornó y doy gracias a Dios por la tecnología que nos ayuda. ¿Qué nos hace dudar y dejar de tener fe? ¿Qué nos deja dudar? Vamos a mirar algunos aspectos que nos hacen dudar. Miremos varios. Miremos mi pasado. En estos días estaba terminando un mensaje hace 15 días y me dice Tommy, y me dice, pastor, cuando usted colocó el ejemplo de Superman, la kriptonita era la que hacía que Superman se decayera, pero me hizo caer en cuenta en algo. Me dijo, ¿sabes qué puedo describir que es realmente la kriptonita? Él viene de un planeta y se vino la kriptonita con él. Me dijo, ¿saben que eso podríamos verlo como el pasado? Y podríamos decir que era lo que ponía débil a Superman en un momento dado. ¿Qué era? La kriptonita, pero era como el pasado. Y muchas veces el pasado nuestro no ha sido bueno y entonces el pasado nos cobra factura. ¿Qué nos cobra? Factura. ¿Por qué nos va a cobrar factura? Porque resulta que mi pasado no pudo haber sido muy bueno, pudo haber cometido errores. Y esto entonces empieza a debilitarme y uno dice, ¿para qué tener fe en los hombres? Por ejemplo, una mujer que le fue mal o a un hombre le fue mal en su matrimonio, entonces dicen, 1 o 2 o 3 veces se divorciaron, se separaron, o tuvo su hijito o su hijita o sus hijos y su esposo o su esposa se fueron. De pronto tuvo una mala experiencia, tal vez hubo una niñez muy difícil, fue abandonado, no conoció a papá, mamá. O ya más adulto tuvo malas experiencias sentimentales, financieras, quebró. Y entonces el pasado está ahí marcándonos y no nos deja pensar que puede haber un nuevo futuro. Y entonces nos tomamos, ¿y qué hace el pasado? Me agarra así. ¿Y qué tengo que decirle? Suéltame, ¿qué? Pasado. El temor es otra forma de creer que Dios no puede hacer cosas, que no necesito la fe. Y mira esto en el caso del temor. ¿Qué hace el temor en un momento? Nos llena de prejuicio, nos llena una cantidad de cosas. Me acuerdo de alguien que no subía las escaleras eléctricas porque tiene una mala experiencia, tuvo una experiencia no tan difícil, pero pensaba que si subía la escalera, ella decía, de pronto el tacón se me mete, o se me mete la falda, el pantalón, y resulta que voy subiendo y me va ahorcando, me ahorca. Y me va a ahorcar, y decía ella, no podía subir. Los que han tenido mala experiencia, por ejemplo, con claustrofobias, con una cantidad de cosas, los que tienen, no sé quién tienen acá temores para subirse en un avión. ¿Quiénes aquí sufren por subirse en un avión? ¿Ninguno? Bueno, pero sí hay una cantidad de personas. ¿Saben que hay gente que lo que hace es tomarse un whisky, un aguardiente antes de subirse, se meten unos pastillas, unos calmantes, que no pueden, el temor? Y entonces la fe por el temor nos lleva a no creerle a Dios. El temor a no creer que yo pueda salir adelante. El temor en que las cosas no se puedan dar. ¿Saben? Todos estos hermanos venezolanos tuvieron que venirse pensando en que acá las cosas fueran diferentes, porque existe el temor que va a pasar si yo vengo y las cosas no se dan. El pecado me lleva también, porque me siento que no soy digno, que no puedo confesar, que no puedo salir adelante, entonces me lleva a tomar malas decisiones. La autosuficiencia, el creer que todo lo puedo, que no necesito a Dios, saco a Dios del camino, no te necesito, yo creo que voy a alcanzar, voy a poder. La Biblia me dice que yo soy limitado, que llega un momento en que voy a estar limitado. Los problemas diarios, los problemas que enfrentamos todos los días, y nosotros como cristianos, y ahí viene una recomendación, algo que me gusta del apóstol Pablo, a las cartas que él escribía a las iglesias. Él les hablaba, primero, de que somos limitados en todo sentido, desde lo físico, de lo sentimental, desde cualquier área, el ser es frágil. Otra cosa, el cristianismo
nos muestra que en cualquier momento estamos expuestos a morir físicamente antes de que resucitemos y se nos dé un cuerpo glorioso. Eso tenemos que dar un evangelio equilibrado, porque a veces nos dan un evangelio donde todo lo puedo en Cristo, todo lo alcanzo, todo. Sí, claro, esa es la otra parte, pero tenemos que ser equilibrados porque somos mortales. Entonces la autosuficiencia a veces se apodera del mismo cristiano. No a la enfermedad, no a esto, no me va a pasar. No todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, estábamos dando gracias a una persona que asiste acá y tiene su hijita con, creo que 16 años fue que nos dijo, y estaba esperando un año que le dieran un hígado a su hija porque estaba a punto de morir. Yo me acuerdo que cuando yo lo conocí hace un año, él estaba sufriendo, me dijo, mi hija se está muriendo, Dios mío, si no se encuentra ese hígado. Y hace 2 semanas, lastimosamente un muchacho murió y le pudieron dar su hígado. Y me estaba contando ahorita que ha reaccionado de una manera tremenda. Bueno, creo que acá Daniel y Aureligia saben mucho de este tema. Y el hígado lo ha recibido perfectamente, como si nunca le hubieran quitado. Y me decía él hoy, es un milagro de Dios. Y yo quisiera que Daniel, ya le pedí a ver si él puede grabar su testimonio y luego complementarlo, porque es un milagro de Dios. El hijo David es un milagro de Dios. Y lo mismo hoy nos decía Alejandro. Nos dijo, es un milagro de Dios. Y aquí, bueno, tenemos una médica que ese hígado se puede rechazar de 2 maneras. Psicológicamente, decir no es mío, y la otra biológicamente. Pero es un milagro cuando me dice él, perfecto, estas 2 semanas ha funcionado. La especialista, la cirujana está contenta de ver que mi hija, el hígado, está funcionando como si hubiera sido, como si no hubiera sido el de otra persona. Entonces, muchas veces esos problemas diarios, esas situaciones que enfrentamos, nos desaniman. Cuando decimos como cristianos, no voy a tener problemas. No, es mentiras. Entonces dice uno, ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está entonces lo mío? ¿Dónde está lo que yo debería tener? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está? No, porque esto es un equilibrio. Y Dios lo muestra para ver que necesitamos de Él. Terceras personas, cuando nos dejamos minar por otros. Yo hoy les estaba diciendo, tenemos que quitarnos ya la frase que nuestras generaciones han venido escuchando políticamente, los mismos con las mismas. Perdóname, hay más de 3,000 candidatos al Senado y a la Cámara. 3,000. ¿Y será que no le sirve ni uno a usted? Ni uno con 3,000. Porque esa es la idea. Y yo a alguien le decía cercano, pues vaya y láncese usted si es que los 3,000 no le funcionan. ¿Sí o no? Y aquí lo puede hacer. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser candidato. Democráticamente lo podemos hacer. Ustedes vieron una persona que casi se desnudaba en Cúcuta, empezó a hacer allá la esta y le pararon bolas. Y el hombre yo creo que va a salir. Y no tiene ni un peso, no tiene ni maquinaria. No se necesita maquinaria porque yo he visto salir muchos. Pero vamos a quitar esa frase que nos hace daño. Porque terceros es los mismos con las mismas. Perdóname, no son los mismos con las mismas. Hay muchos buenos. Claro, dentro de esa colada hay unos malos, corruptos, que de pronto hay, pero no creo que sean los 3,000 ahí, porque eso sería una mentira. Entonces nos hacen quitar la fe en creer en una nación. ¿Cómo vamos a...? Mira, me estaba diciendo el viernes, claro, el viernes vinieron muchos jóvenes, que eso fue muy chévere. Entonces alguien vino y me dijo, ya de mi edad, me dijo, uy, pastor, estamos los fósiles aquí, somos más poquitos los fósiles. ¿Cuáles fósiles? Le decía yo. No, los fósiles somos más poquitos. Estamos fosilizados, perdóname. Pero, ¿cómo le vamos a dar una nación a estos jóvenes? Mostrándoles que Colombia es una porquería, es un país que no tiene futuro. Todo. Callémonos, porque los terceros nos dañan. Yo llevo 25 años orando por este país y cada vez lo veo mejor. Hace 2 años hablé con Miguel Ángel Méndez, y lo puedo contar acá, porque él estaba en la primera reunión. Miguel Ángel Méndez es un hombre ya de no sé cuánto tiene, 30 años ya tiene Miguel Ángel. Miguel Ángel es un hombre profesional, trabaja en el tiempo. Y un día hace 2 años nos sentamos, nos fuimos para un paseo y hablamos con él. Y él me hablaba cosas terribles de Colombia. Y yo le volteé toda la torta. Le dije, mira, tú no puedes hablar porque tú no conoces la nación. Hace un mes fue a San Vicente del Caguán. ¿Y qué vio allá?
cosas maravillosas. Se le vino la mente cambiada totalmente de allá. Están saliendo adelante. Me dijo, pastor, estoy aterrado. La gente está con esperanza. Y aquí tenemos una persona que es de San Vicente de Caguán, que sé que a veces la fe nos falta. Es decir, ¿cómo va a cambiar? Esa era la cuna de las FARC. Porque allá tenían, viviendo allá, no en túneles, vivían en túneles lujosos y todo. Y la gente estaba al servicio. Ella es de San Vicente y sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Pero este muchacho vino con otra mente, pero ustedes lo vieron. Yo quiero que él dé el testimonio de lo que él vio. Me dijo, pastor, yo estoy aterrado, me fui con un amigo. Fuimos a mirar allá, están sembrando, están haciendo, claro, eso lo han, está bueno, aniquilada antes deforestado, gracias. Pero están sembrando, le están dando tierra, es otra cosa, estoy aterrado. ¿Ven? Pero hace 2 años él no lo creía. Hace 2 años nos sentamos y le hablé fuerte. Y le dije, mira, yo no le voy a hablar más del más mal de la nación. Entonces, eso quita la fe. Cuando tú encuentras personas que te están todo el tiempo hablando mal de la suegra, mal de los suegros, mal de los papás, mal del país, mal del trabajo, todo es malo. Esas son las causas. Mira, aunque ustedes vean a Venezuela mal, yo creo que Venezuela va a cambiar, ¿o no? O van a seguir profetizando y diciendo es la peor porquería que va a haber, no va a haber nada más. No, ustedes tienen que creer. Y muchos retornarán y otros harán familia acá porque conocerán a su cónyuge acá. Muchos tendrán que nacer acá. ¿Saben? Yo me encontré a un pastor y no sé si ustedes me aconsejarán si se la cobro o no se la cobro. Me lo encontré en Argentina y yo lo vi y yo le vi cara de colombiano y sus apellidos como colombianos. Y yo le dije, ¿usted es colombiano? Dijo, no, yo soy venezolano. Me lo dijo hace 1 año y medio, soy venezolano. Le dije, pero usted no tiene acentos colombianos. Sí, es mi papá, pero son ellos, pero yo soy venezolano. ¿Sabe qué está pasando ahorita? Le hizo sacar cédula a todos los hijos para que se puedan venir. Y ya se vino su yerno. Y está buscando la nacionalidad de su hija para que entre como colombiana. ¿Se la cobro o no se la cobro? No, no se la va a cobrar. Porque esa vez me dijo, pero él no entendía que Dios le hizo eso porque él sabía que años después, 30, 40 años después, sus hijos iban a necesitar la ciudadanía colombiana. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es así. Satanás es el otro que está dispuesto a qué hacer con nuestras vidas. Entonces le damos la oportunidad y él empieza a actuar, empieza a señalarnos, empieza a avergonzarnos, nos empieza a recordar como en el Salmo 73 que Asaf, ustedes leen que nos tocó leer a Asaf, él vivía todo el tiempo ya maldiciendo y diciendo, mire los malos sí progresan. Y Satanás se le sentaba y le decía, sí, claro, sí se da cuenta de desigualdad. Ese Dios que tiene sí es muy injusto. Porque eso lo hace Satanás y sus demonios. De minarnos, de llenarnos de vergüenza, llenarnos de temores, llenarnos de desesperanza. Porque ese es el mundo espiritual que hay. La semana pasada vimos una noticia donde un hombre mató a su amante, ya más viejita que ella, le llevaba como 20 años la amante, y cogió y la mató y la enterró en el cuarto de donde tenía arrendado su casa. Y me decía uno de mis hijos, papi, ¿por qué tanta maldad? ¿Qué maldad tan tremenda? Ese hombre, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué hizo eso? ¿Saben por qué? ¿Por quién estaba poseído? Por Satanás. Muy bien. Sigamos qué dice en Hebreos 11:6, creo que es el que sigue. Mire lo que dice este versículo y me fascina. ¿Está bien? De hecho, escúcheme, de hecho, dice, el hecho concreto es que es imposible, ¿cómo? Agradar a Dios. Sin fe es imposible. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, ¿qué? Con sinceridad. En la oración de 10 que tú tienes, por eso estamos orando. Estamos diciéndole a Dios, Dios, dale fe a esas personas, acércate porque sin fe no pueden creer en ti. Por eso cuando tú a veces vienes y te preguntas, que a algunos les quiero dar la respuesta de por qué tú a veces ni vienes acá, ni te gusta venir, ni quieres, ves esto religión, ves esto una mamera, usted ve todo esto, es porque tú no tienes fe. Y no te estoy acusando, sino que tú le tienes que preguntar, como le preguntaba a esa persona en el video, Señor, ¿por qué yo no creo en ti? ¿Y saben cuál es la respuesta? Aquí va a decir, porque tú no ¿qué?
no tienes la fe que yo puedo darte. Por eso hay gente que dice, pero ustedes cómo pueden creer, cómo se dejan creer, cómo se dejan. Y cuando ya uno está aquí, como le ha pasado a tanta gente que ha ido a desvirtuar que Jesús no nació allá, que eso es un mito, terminan creyendo en Dios. Científicos que han escrito libros enteros diciendo, fui a buscar, a descartar que Dios existía y lo que me encontré fue creyendo en Él. Ahora, ¿quieres tener una vida para Dios en santidad? No la vas a lograr tratando de hacer esfuerzo diario, tratando de ser buena gente. No lo vas a poder hacer. Lo vas a hacer es cuando le pidas a Dios que te dé fe para acercarte a Él, para que le agrades a Él. Yo estoy aquí de pie porque hay días que en mis fuerzas, en mis ánimos, me desanimo muchas veces con varios de ustedes, que no los ve. Y hoy me decía Carito, que ha experimentado el llamarnos con los talleres y a veces con las participaciones, dice, pastor, es tan dura la gente, es tan dura. Y yo le decía, mira, mamita, ¿sabe qué tenemos que hacer? Orar primero para que Dios toque a esas personas y les dé fe para creer, fe para que se impulsen, fe para que lo hagan. Estaba viendo ahora a alguien que estaba cogiendo a alguien que no se quiso levantar y nada, y le daba ánimo. No lo va a levantar porque la persona se va a poner más brava. No me toque, no me diga, y así nos ha pasado. Déjeme así, vengo bravo, vengo furioso, y no lo quiero hacer. Si no va a tener fe. Porque la fe ¿de quién depende? ¿De nosotros? ¿Del ánimo? Tú le puedes hablar a alguien y decirle, mire, convénzase, crea que Dios le ama, crea que Jesús dio la vida por ti, crea que hay vida eterna. La persona dice, no creo, y haga lo que se le dé la gana. Y uno, pero mire, como cuando tú te pones en esas famosas polémicas con los testigos de Jehová, los mormones, y parecen dos gallitos así de pelea de careado. Y eso, usted regresa al otro día y cómo siguen ahí. Y el uno es convencerlo al otro. La Biblia dice claramente que ¿quién convence de justicia, de pecado y de juicio? ¿Quién convence? Dice la Biblia. ¿A quién? El Espíritu Santo. Y tú te desgastas ahí. No, pídele al Señor con tus 10, con la gente que han invitado el viernes. Yo llevo orando por mis vecinos hace tiempo. Mi esposa vive orando y 2 de los que yo tengo en lista no me vinieron. Uno porque viajó y otro porque se le murió el perrito y estaba deprimida. Yo no voy, estoy deprimida. Bueno, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres ganar a otros? ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Con la fe. Pero la fe que viene de Dios, no la tuya. Porque tú no vas a convencer. Yo veo mamás tratando de convencer a los hijos, casi los agarran, los pellizcan. Por ejemplo, cuando estaban pequeñitos, los ponían al frente mi suegra a todos los niños y los llevaba a veladas de oración. Y claro, los chinitos se dormían y los cogía a pellizcos para que se despertaran. Y oran y tienen que... No va a pasar nada. No tiene que pedirle a Dios, Dios, dale fe a mis hijos para que crean. Fe a mis familiares, fe a mis amigos. Y que cuando yo les hable, ellos ya tengan su semilla ahí, ya la fe es la que activa, porque la gente ya va a estar. Pero mientras tanto, vamos a perder el tiempo. Este tercer punto me enseña y me dice que entonces, sin fe, desagradamos ¿a quién? A Dios. Sin fe lo desagradamos. ¿Ah? ¿Entendemos? Sin fe desagradamos a Dios. Quiere decir que ¿quieres tú agradar a Dios? Si yo preguntara cuántos quieren agradar a Dios, sé que la mayoría levantarían su mano. Pero me dice, sin fe es imposible. ¿Saben por qué? Porque la fe tiene algo importante y hace algo diferente. Miren lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia, o sea, la palabra de Dios acerca de Cristo. Porque la Biblia me dice en Juan que Logos, la palabra es Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros les estamos todos los días diciendo que vayan y tengan acceso a un tiempo con Dios y que tengan acceso a la palabra?
Porque aquí me está diciendo, ¿qué hace cuando yo tengo acceso todos los días con la palabra de Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué se genera? ¿Qué se genera? La fe, porque dice que la fe ¿cómo viene? Por oír. Es decir, por oír la buena noticia. Cuando tú empiezas a leer la palabra, estás escuchando. Y por eso estamos peleando. Porque yo te puedo llamar todos los días y decirte, oye Carlitos, ven, ten, entonces genera autoayuda, genera, a ver, haz fuerza, pero no hagas otra fuerza en otro lado porque entonces pasa otra cosa. Fuerza, a ver, fuerza. Fuerza, ánimo. A ver, ánimo, dale. No. ¿Saben qué es lo que yo tengo que hacer? Que primero se tenga el acceso, porque esto es lo que me conecta. Y si yo le mando, por eso es que se mandan versículos, porque los versículos bíblicos, la palabra de Dios, ¿qué genera en nosotros? Fe. Yo no la puedo generar. ¿Saben por qué? Hay gente que llega y dice, uy, no, pastor, yo lo llamé y le di unos buenos consejos. Vaya a verla al mediodía a esa persona otra vez. ¿Cómo está? Apachurrada, vuelta a nada. Porque los buenos consejos no sirven, escúchenme. Porque eso no es fe, eso se llama autoayuda, eso se llama optimismo, pero el optimismo se acaba fácil. La fe no. Y quiero llevarles para que entiendan que, por ejemplo, cuando en un pasaje Jesús estaba viendo que por el techo lo destaparon y fueron bajando a un enfermo, un paralítico, y 4 lo estaban bajando, ran. Saben que cuando ellos entraron no podían por la puerta porque eso estaba lleno completamente, no podían pasar. Y entonces eso sucede cuando no hay fe verdadera, porque cuando uno ve, y eso los veo aquí yo los veo todo el tiempo, ¡guay! Con ánimo, y vaya a verlo en 2-3 días, está apachurrado, vuelto nada, ya no quiere volver a la iglesia, ya dice, mire pastor, tenga aquí todo. Y aquí se ha ido mucha gente porque no tiene fe verdadera. Tienes un ánimo ahí que se acaba. ¿Saben qué sucedió? El ejemplo de la fe con esos paralíticos. Con este paralítico, que sus amigos que tenían fe, y él les dijo, mire, por más de que esté, éntreme por algún lado, pero ¿por dónde, hermano? Como estaba el día viernes que estaba esto lleno. Pero ¿cómo? ¿Por dónde? Entonces, ¿saben qué sucedió? Los amigos dijeron, no, tenemos solución. ¿Dónde está la solución? Subámoslo y bajámoslo. Eso es verdadera fe. Eso es el ingrediente. Porque ¿cómo pruebas que no tienes fe en un momento dado? Cuando te desanimas fácilmente. Cuando en un momento no te puedes conectar con Dios. Porque no lo puede generar la música acá. Mira, aquí les podemos tener las mejores orquestas, lo mejor. Y a usted no le va a pasar nada. Pero podemos tener una guitarrita aquí y si estás conectado, ¿qué va a pasar con solo esa guitarrita si no hay más instrumentos? Pero aquí está la presencia de Dios y tú estás conectado con la verdadera fe. ¿Qué vas a sentir? La presencia de Dios, que Dios te habla. Otro pasaje que nos lleva a ver cómo es la fe de diferente, cómo la fe es importante. No un buen ánimo. Estaba Jesús pasando por un lugar, y eso estaba lleno, tremendo, y empezaron a estropear a Jesús, y yo me imagino que lo tocaban, y estaba ahí Pedro, y estaba Jacobo, estaba Juan, estaban los discípulos ahí, y tratando ahí a Jesús, esta gente, y de pronto dijo Jesús, un momentico, alguien me tocó. Ay, qué pregunta tan estúpida que haces, Jesús, esa que afirmación tan tonta, diría Pedrito. Que alguien me tocó, lo tocaron 30, hermano. Ponga de pilas, maestro. 30, mire, 30. Dijo, no. Alguien me tocó. Pero la diferencia es que me tocó con fe. ¿Saben quién era? Una mujer que más de muchos años, más de 30 años, tenía un flujo de sangre y no paraba. Y los médicos no habían dado. Se había gastado mucho dinero. Y solo había un ingrediente nomás. ¿Cómo se llamaba ese ingrediente que hizo la diferencia para tocar al maestro? Fe. Pero no hablamos aquí de autoayuda, esas cosas que se acaban a veces, con ese optimismo. Tú te levantas muchas veces y hoy estoy optimista, pastor. Yo escucho a mucha gente que me llama. Hoy sí va a ser el día, hoy sí voy a vender, hoy sí me van a dar trabajo. Y hoy voy a ir a una entrevista y me la van a dar. Lo llamo uno a las 10 de la mañana. Oiga, ¿qué pasó? No, sí, ya regresé a las 9, pero es que estoy muy desanimado, no me dieron el trabajo. Esa vaina.
Pero si tuviera fe diría, Dios mío, sí, fue desesperante, me dio piedra, sí, me desanimé, pero mañana me voy a levantar otra vez o en la tarde voy a hacerlo y voy a volver a hacerlo nuevamente. Eso es fe. Los pastores sí que necesitamos fe con las personas, porque verlos a ustedes muchas veces pararse en solo ánimo. La Biblia dice que la persona inconstante de doble ánimo, ¿sí? ¿Qué pasa con estos de doble ánimo? Son inconstantes. Uy, pastor, mi matrimonio sí. Estoy mal, pero sí. Todo el tiempo es mirando, ¿qué pasó? No, sí, pero es que la verdad, pastor, yo estoy pensándolo, porque pues sí, traté de darle otra oportunidad, pero la verdad, eso toca verlo a ver. Dice Lucas 17, 5 al 6. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Claro, la fe, uno dice, lo que pasa es que le faltó fe, es que usted tenía una fe chiquita. No, 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 no. El Señor dijo, no, usted no necesita una fe muy grande, usted lo único que necesita es, dice, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, ¿qué podrían hacer? Podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar y les obedecerá. Y les contaba, Gonzalo, que vino de México, desarrolló con varios chiles, empezó a hacer un ají. Y es un ají que es una cosita chiquita, no es tan grande, es pequeñito. Pero es muy rico porque a mí me fascina el ají, tengo buena tolerancia al ají. Y le echo ají a todo, y le echo ají, y resulta que ese ají es fuerte, es chiquito, pero hay que echarle poquito. Y los que son así duros y que se creen en su propia, les digo, quieren echarle ají, pero échenle poquito. Él no sabe nada. Yo les recomiendo, échenle poquito, porque este ajicito es, ¿cómo se llamaría ese? Sí, pero que falso, ¿cómo es que llama? Que aparenta ser chiquito. No, sí, pero digo yo cuando uno dice que aparenta y lo ve chiquito y entonces uno dice, bueno, ahí lo ve como insignificante, pero es bravo. Ay, engañoso es la palabra. Y le echan, y cuando le echan harto y después se lo van a tomar, ¿qué hacen? Sí está bravo y sus ojitos así. Les digo, muy duro. No, es que me acordé de mi mamacita. Yo le dije, es igual. A veces creemos que ese ají es insignificante. La pregunta es, ¿será que esa mujer tenía una fe muy grande, demasiado grande? No, no se refiere a lo grande, a la cantidad. Se refiere a la calidad, porque dice, con una semilla de mostaza, pequeñita, es lo que necesito, es creerle. Porque ellos decían, es que si nos das una fe así de grande, Señor, yo te puedo creer, yo puedo avanzar, yo puedo conseguir, yo puedo hacer. El año pasado, yo le dije a alguien, mira, no pierdas la esperanza. Tenía 43 años el año pasado, en el mes de agosto, esta persona. Tiene 44 años casi esta persona y está embarazada. 44 años. Y me dijo, pastor, con 43 años, yo ya no puedo quedar embarazada, eso es imposible. Y uno dice, vamos a ver. Y cuando me dieron la noticia el jueves, yo me alegré tanto de esta persona, tiene 44 años ahorita. Claro, de pronto el riesgo es un poquito mayor. Pero la pregunta es, ¿qué le faltó cuando yo le dije? Fe, dijo, no, yo hago más bien adopto. ¿Adopto? Entonces, a veces, claro, todo eso lo desubica a uno. Y uno dice, oh, Dios mío, ¿cómo podría ser esto? Pensemos en lo que Dios puede hacer con mi vida. Muy bien. En cuarto lugar, me dice, con este versículo, me dice que los niveles de fe, ¿qué debo hacer con ellos? ¿Cómo desarrollar mi fe? ¿Cómo los debo desarrollar? Claro, la fe no es que en un momento a uno diga, es que va creciendo la misma. No, él dice, con solo una cosa de mostaza, tú vas desarrollando tu fe de una manera especial.
Por ejemplo, ¿te has ido especializando en algún plato que cada año lo vas haciendo con los mismos ingredientes, pero lo vas haciendo mejor? Por supuesto. Y lo perfeccionas. La fe lo que es perfeccionarla. A veces no necesitamos, Dios, dame una fe bien, pero bien grande para que yo te pueda creer. Que eso es lo que los discípulos le estaban diciendo. No consiste en la cantidad de fe que necesites. Lo que necesitas es solamente el creerle. Porque esta mujer lo único, la diferencia, fíjense, tocó a Jesús, varios tocaban a Jesús, pero lo tocaban para otras cosas. Pero esta lo tocó creyendo en que iba a ser sana. ¿Cómo puedo en un momento? Vamos a colocar, colócame en la frase esta que dice, la fe depende, por favor. Mire aquí lo que dice, la fe depende de cómo es Dios y no de cómo somos nosotros. Es una frase profunda. Y a veces creemos, no, es que la fe va a depender de lo que yo pueda hacer. Déjeme decirle que estás equivocado completamente. La fe la genera Dios, la fe no la da Dios. Depende de Dios, su poder a través de la fe, de la confianza. Por eso viene el don de fe para creer en Cristo Jesús. Yo no voy a poder creer en Dios si no hay fe, que Dios me la dé. Yo no puedo en un momento dado pensar que yo genero fe. Tú no generas fe. Aún en Gálatas capítulo 5, del 22 en adelante, una de las características del fruto del Espíritu es fe, pero nos la da como un regalo, un don. Por eso muchas veces pasa como cuando uno le echa, no tiene mucha plata y entonces no le echa sino 20,000 pesos al carro gasolina. Y no le dura para mucho cuando ¡pum! Quedó varado y uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Qué carro? ¿Qué le sucedió? Y cuando se va a dar cuenta, no, pues que 20,000 pesitos que le iban a alcanzar. Quería que le alcanzaran 15 días. Qué pena. Le alcanzó para 3 días, 2 días. Cuando no es verdadera fe, ¿para qué te alcanza el ánimo que te pones? Y la autoayuda y te miras en el espejo. Hoy voy a tener fe, hoy voy a darme autoconfianza. Mire, cuando vienen los problemas, las dificultades no te pueden sostener. Cuando hay fe puedes aguantar a veces los momentos más difíciles, los más duros. Y puedes entrar en momentos aún de tristeza como entró Jesús. Pero el Señor después sopla, el Espíritu Santo te sopla y te levanta. Yo tengo 2 parejas todavía jóvenes de pastores y ellos sufren todavía muchas veces con ustedes, con la dureza del corazón, con la indiferencia, con la ingratitud. Todos estos años con mi esposa nos ha sostenido es la fe en Él. Porque si estuviéramos, porque muchos de ustedes nos devuelvan al menos el agradecimiento. Por aquí han pasado 4,000 personas. ¿Y dónde están? Se han ido. Se han ido. Con muchos hemos llorado, les hemos dado hospedaje, les hemos dado comida, se han ido. A muchos les hemos dado nuestro amor. Y duele. Pero lo que nos sostiene, y a veces nuestros hijos nos dicen, papá, ustedes son unos bobos completos, la gente se las monta, la gente con ustedes es muy ingrata, es muy dura. A veces lo que ustedes reciben, todos invirtiéndolo en la gente, y es cierto. Nosotros pues, no tenemos una casa, no tenemos una. Y claro, nuestros hijos con razón a veces nos llaman la atención. Ustedes no piensan, pero uno es pensando solos en ustedes. Y uno a veces dice, ¿será mejor hacer eso o no hacerlo? ¿Y qué nos sostiene en un momento dado? Dios. Porque eso es lo que nos sostiene. Si no, no estaríamos acá. 4 consejos que les damos aquí. No dudando las promesas de Dios. La fe nos dice, esto es lo que va a sostenerte. Si hoy estás en pecado, vas a decirle, Señor, me cuesta. ¿Saben? La duda se va volviendo un pecado. No poderles confesar a Dios nuestros pecados nos llevan a dudar de Él. Los pecados nos detienen. Orando por otros. ¿Saben que a veces nuestro egoísmo es tan grande
y nuestra fe pues no se va a desarrollar. Esta mañana contaba una experiencia que tuve en mis primeros años de líder. Y alguien me dijo, ¿quiere orar por mí? Y yo fui, bueno, oremos. Y yo fui, oré, Señor. Y yo no sé si fue que me demoré demasiado, pero oré como 15, 20 minutos. Cuando levanté así, no vi la persona, dije yo, se fue. Dios mío, se fue seguro. Y será que oré mucho. Pero apenas cuando bajé la mirada, era caída y había caído de la unción del Señor ahí. Yo no me di cuenta que había caído. Entonces yo dije, bueno, Señor, gracias. No, ¿qué? Yo no dije gracias, yo apenas dije yo tuvo gente. El hombre tiene como poder, ¿no? No pensé en Dios. Pero saben que cuando oro por otros, cosas suceden. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Desarrolla mi fe. Porque uno dice, wow. Y hay gente que ya sabe que uno es cristiano, que viene a la iglesia. Oren por mí, usted tiene más vara con Dios, por favor. No es que tenga más vara con Dios, ¿sabe qué pasa? Tiene fe. Y uno a veces la gente le dice, tenga fe, porque si usted no tiene fe no va a pasar. Saben que hace unos años íbamos a vender, una persona me dijo, pastor, quiero vender la casa de mis papás y quiero que vayamos y oremos. Y yo empecé a orar y yo veía a los dos papás y al Señor atrás, pero Dios me reveló que él no quería vender la casa. Y yo fui y hablé con él y le dije, mira, tú no quieres vender la casa, ¿para qué nos ponemos aquí a orar? Dijo, sí, pero es que es la casa de todos mis años, aquí se nacieron mis hijos, aquí se criaron, de aquí se fueron. Y me da pesar, me da nostalgia vender la casa. Y entonces cuando iban los compradores, él les decía, mire, aquí hay ratas, aquí no sé qué es, aquí salen. Y la mujer le decía, pero era porque él no quería vender. Le dije, mire, el día que usted la quiera vender me vuelve y me llama. Como a los 3 meses me volvió a llamar, me dijo, pastor, la verdad ya estoy convencido. ¿Seguro? Y vamos a orar en fe, porque si usted no ora en fe y no nos ponemos de acuerdo es difícil. A los 2 meses vendieron la casa y la vendieron aún mejor de la que lo hubieran vendido 3 o 4 meses atrás. ¿Ven? Pero orar nos ayuda a desarrollar el orar por otros. 4º lugar, confesando victoria. Y no vamos a decir la actitud positiva esa, y a mí no me entra nada, ni gorgojo, ni nada. A mí no me entra ninguna enfermedad. No estamos hablando de eso. Porque el cristiano no es autoinmune. No, es confesando que aún en medio de todas las luchas y las cosas. Mire, un hombre fue contratado por una multinacional, él venía aquí hace un par de años. Y fue a México. Iba a ir a México a trabajar. Y pum, le cancelaron el contrato y se puso bravísimo, eso maldecía a la esposa, que no era un hombre que no era todavía cristiano realmente. Y le dijo, usted ve una ave de mal agüero. ¿Qué no le dijo? ¿Saben qué pasó? 6 meses después, fue cuando hace como 15 o 16 años entró una crisis, una devaluación terrible el peso mexicano, ¿se acuerdan? Que quedó terrible el peso mexicano. Y él le estaban pagando en dólares, entonces claro, eso era una situación grave. Y él dijo, de la que me salvó Dios. Ahí sí ya digo, ahí la que me salvó Dios. Pero muchas veces el confesar victoria no quiere decir que como yo lo pensé, todo me salió. No, la Biblia es clara. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que están conforme al propósito de Dios. Y por último, miremos qué dice la palabra. Veamos que el Señor desea que nosotros podamos caminar de una manera totalmente diferente. Dice esta última frase, yo se las había dejado hace un par de meses, casi unos 2 años, pero esta frase siempre me ha impactado cuando tiene que ver con la fe. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Hay muchas cosas que tú no ves por ahora. ¿Saben cómo yo me los imagino a ustedes? Hombres y mujeres con sus discípulos, ganando personas, discipulando a otros. Eso es lo que yo veo en ustedes. Y aquí algunos me dicen, pastor, pero usted sí que es ingenuo, sigue creyendo en esa persona que le has quemado tantos años. Porque la fe me dice, porque yo lo he visto con mis propios ojos. A mí una vez me pasó algo tremendo.
Tenía un compañero que era un tipo casi de 1,90 m, y eran bien bonitos, esos los que llaman, las mujeres dicen, bueno, hermoso el tipo, como dicen ya las cachacas, churro. Y el tipo, por supuesto, era mujeriego, el tipo hacía pasta para vender con todas las mujeres de la compañía donde yo estaba. Un día tú tendrás que conocerlo. Y allá, en esa empresa, allá en ese banco, yo lo veía a él y yo lo veía imposible hablarle un día a Cristo, de Cristo. Yo decía, este tipo, ¿qué me va a parar bolas? Años después lo vi entrando al Coliseo del Salitre, sí, creo que era el Salitre, con una chica bien linda, a una convención cristiana. Yo dije, lo que hace uno para ganarse una vieja o una china, volverse uno cristiano, eso es lo más bajo que yo puedo llegar a pensar. Yo pensé así. Después él se fue de la entidad bancaria. Yo he contado esas historias para mostrar qué es la fe y lo que me faltó a mí. Y luego me encuentro el hermano y le digo, oye, ¿qué pasó con fulanito de tal? Me dijo, no, está yendo a una iglesia y pues él se consagró. Yo dije, consagrado. Allá está consiguiendo de viejas, porque allá sí que hay chinas bien bonitas de las iglesias. Ay, yo me lo conozco. Lo que tiene que hacer uno por ser tan perro y terrible. Yo pensaba era así. Y una vez fui a una iglesia a encontrarme con el pastor titular. Ya habían pasado años. Y me lo encuentro a él en la le digo, oye, ¿cómo estás? Bien. Y yo lo miraba y decía, ya han pasado como 9 años y estoy todavía así en iglesias cristianas. Pero si será un buen cristiano, usted debe ser un doble. Y cuando yo salgo y le digo al pastor, oye, fulanito, sí, es uno de nuestros mejores líderes. Y yo decía, sí, será un buen líder. Todavía seguía yo dudando. Yo decía, terrible, esa es la fe. Y después me enteré, y hoy en día es un hombre de Dios, no sé, tal vez ya estará de pastor. Y yo pregunto, ¿por qué nosotros a veces no le hablamos a la gente de Jesús y sentimos que la gente no va a escuchar? No, ese es un fanático religioso. No, ese es un mundano. No, ese no va a escuchar. Ese es un ateo. Perdóname, la labor no es tuya. ¿Quién va a generar en esa persona fe? ¿Quién? Dios. Solamente lo único que tú tienes que hacer es ser un medio, ya. Eso es todo. Si el pasado te ha atormentado, hubo cosas muy duras, difíciles, duras. Madison tiene un bebé ahora. Hace ya 5 o 6 años que mataron a tu primer esposo, ¿no? Y ella lo vio morir y todo. Pero su vida no quedó ahí. Tenía que cumplirse un propósito. Y ahí está ese bebé, ahí está ese bebé. Que Dios quiere que, si quiere, van a ser colombianos. Y eso no estaba en los planes, creo que de los dos, pero sí en los de Dios. Y va a tener una sangre especial, linda, y es lo que Dios quiere. Y te voy a decir para terminar, ¿qué es lo que en un momento dado Dios te ha colocado en tu vida y que tú tienes impedimentos para cumplir el propósito de Dios, agradar a Dios? Hay cosas que cuando uno dice, es increíble que esta mujer de 44 años quedó embarazada. Pero es increíble, para nosotros sí. Fue increíble ver a una pastora de casi 53 años que adoptó una niña que se parecía a ella increíblemente. Y el día que ella se casó, todas estas pastoras de aquí del distrito dijeron, ¡ay! ¡Se casó! 53 años, Dios mío, qué milagro, increíble. Increíble. No, increíble. Para Dios no es increíble. Es posible. Y recibe lo que en un momento dado que es imposible. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.